Fortalece el corazón, dile adiós al dolor, canta una nueva canción, vencedora. Hola, bendiciones. Qué bueno que podemos de nuevo estar acá en nuestro rinconcito dedicado al Señor para llevar las mejores noticias, siendo esa guagüita anunciadora que el Señor nos ha dado el privilegio para llevar su palabra. Para que su palabra, que es la que transforma nuestras vidas, para que su presencia nos inunde y entonces podamos decir verdaderamente la palabra del Señor que me ha transformado, me ha hecho una vencedora y un vencedor. Es un gozo de verdad de estar de nuevo acá, donde sabemos que cada día el Señor tiene un propósito con nuestras vidas. Y quiero leer esta palabra que está en Salmos 37, verso 5, y nos hace una invitación maravillosa. Dice la palabra: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Cuando nosotros le decimos a Él: sé tú el dueño de mi vida, sé tú el único hacedor de maravillas para tu gloria en mi vida, en mi familia, en todo el entorno, entonces el Espíritu Santo de Dios viene y hace conforme a lo que pedimos para que Jesucristo sea glorificado. Jesús es el camino, la verdad y es la vida. Y dice que nadie llega al Padre si no es por Él. Y esas son las noticias buenas que desde aquí, desde nuestro amado Valle de Veraca, le decimos a todo el país, le decimos a todo rinconcito donde quiera que lleguemos, para que nadie se pierda, porque el Señor tiene planes de bien y no de mal, y pensamientos maravillosos para nuestras vidas. Señor, gracias, porque una vez más, Señor, tú nos traes para que tu palabra, Señor, venga y no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella, porque aquí, Señor, está la verdad, Padre. Esta palabra, Señor, que trae siempre una bendición especial, porque es tu palabra, Señor. Es que somos bendecidos, Señor, porque te plació, Señor, dejarla escrita, para que entonces mujeres y hombres podamos venir y decirte gracias, porque podemos decir: antes era y ahora soy en Cristo Jesús una nueva criatura, una sierva, un siervo a la disposición del reino de Dios, donde el Rey, que es Jesucristo, nos dice que somos especiales para Él y que Él nos amó antes de estar en el vientre de nuestra madre. Gracias, Señor, porque desde acá podemos, Señor, decirle al mundo entero que tú eres el único Rey de Reyes y Señor de señores. La República Dominicana, Señor, te pertenece. Donde quiera que nosotros lleguemos, Señor, por las redes, por Vega TV Nacional, donde quiera, Señor, que tú desciendas sobre cada vida, Padre, para que te glorifique, para que juntos podamos decirte gracias, gracias. Y hoy te decimos gracias por un día más. Gracias, Señor, muchas gracias, porque nuevas son tus misericordias y tu amor inagotable nos alcanzó. Derrama la paz que solamente tú puedes dar, Señor, a lugares, Señor, que necesitan esa paz y necesitan tener un encuentro contigo, con el dador de una nueva vida, Señor. Nos ponemos en tus manos, te damos la bienvenida, Señor. Que tu Espíritu Santo
se derrame con poder, Señor, sobre cada persona, Padre. Y te damos a ti todo el honor, porque eres el único que mereces honra y alabanza. En el nombre de Jesús, Padre amado. Amén y amén. Aleluya. Y aquí estamos desde esta Plaza Hadassah, agradeciéndoles a Tirosh, a Espacio Integral, R Fotografía y desde ya 16 años. ¡Wow! Agradeciéndoles a Vega TV, que abrió las puertas a la palabra, donde tenemos testimonios, donde esta palabra es viva y es eficaz y va haciendo conforme a lo que el Señor tiene. Vega TV Nacional es donde al Señor le ha placido que estemos ahora en esta temporada, sábados a las 7 de la mañana, domingos a las 9 de la mañana. Y hoy me place muchísimo que esté conmigo una ya próximamente mamá, pero vi esta niña crecer y sobre todo crecer en el Señor y saber que Dios está haciendo una obra maravillosa en esta joven, porque es especial para el Señor, porque sé que el Señor le ha dado una palabra para cada uno de nosotros y de verdad me gozo muchísimo de tener aquí a la doctora Marina Santos de Salas. Así es que bienvenida, Marina. Muchas gracias, tía Miguel, por la invitación. Muchas bendiciones para todos los que observan. Yo le puse título al tema. Amén. Regularmente no me gusta mucho, pero esa fue la palabra que me motivó a hablar de esto. Y era: cuando el hombre no puede, Dios sí. Aleluya. A veces nosotros creemos que cuando las cosas se nos salen de control, ya no hay mucho que hacer. Sabemos que todo es posible, pero creemos que es posible mientras uno haga algo, uno le eche ganas. Pero a veces cuando vemos que por nuestras manos no podemos, tendemos a desanimarnos. Vemos las cosas fáciles o difíciles de acuerdo a nuestra perspectiva humana. Y se nos olvida, como humanos, que al Dios al cual creemos es totalmente sobrehumano. Que para Él las cosas no son ni fáciles ni difíciles. Todo es posible para Él. Nada es imposible para el Señor. Entonces, hace varios días que estaba pensando sobre qué hablo. Típico, uno no quiere elegir un tema a la ligera, ni que sea de uno mismo, sino que venga de parte de Dios. Entonces yo le pedí al Señor a ver qué puede ser, y trataba de buscar inspiración o algo, alguna motivación en las lecturas diarias, en los devocionales, y no se me ocurría. Antes de ayer, le comento incluso a mi hermano y a su esposa, me invitaron a un programa, en 2 días le digo, y no sé de qué hablar. No sé si quiero elegir un tema, no sé si un testimonio, pero como pues nadie te va a decir sobre qué hablar. Y hay temas que yo confío plenamente que es el Señor que tiene que elegirlo por ti. Nosotros somos embajadores suyos, entonces estos son temas de su incumbencia totalmente. O sea, el Señor es el que tiene que decidir las cosas que vamos a hablar, a quién le vamos a ministrar y todo. Entonces yo no quería decir, ay, me gusta hablar de esto, porque de repente pensé, ay, quiero hablar de Ruth, es una historia que me encanta, ¿no? Pero digo, no, Señor, yo quiero hablar de lo que tú quieres que yo hable, ¿no? Así es. Y eso es lo importante. Entonces, oré, como siempre, el recurso que nosotros tenemos es la oración, pedirle al Señor que me ilumine algo, y hay un versículo que me llena mucho de fe siempre que me acuerdo de él, que está en 1 de Juan 5, 14, 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. Entonces, si pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que ella está, y que no va a ser la voluntad de Dios que hablemos de su palabra o que hablemos de él. Entonces, siempre yo me hago esa pregunta cuando voy a orar, para yo tener esa certeza de que se va a cumplir. O
Si yo sé que estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios, si yo sé que Él me está oyendo, yo sé que Él va a conceder, o sea que no tengo por qué temer, porque de repente cuando uno ve que la fecha se acerca para algo en especial, ya uno comienza a tener ese cierto temor o nerviosismo. Pero digo, si el Señor tiene el control, no hay por qué temer, y yo sé que es una oración que totalmente Él va a responder. Últimamente he estado con muchas alergias. Lo hablábamos al principio, me pica todo. Cuando me da la alergia es la nariz, los oídos, los ojos, la garganta, todo al mismo tiempo. Antes de anoche comenzó la crisis peor y hasta sangraba, no podía dormir y me despierto y comienzo de nuevo a orar. Ay, Señor, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué? Y ahí como ráfaga me llega entonces ese pensamiento y el tema. Dice, cuando para el hombre es difícil o cuando no se puede, para Dios sí es posible, todo es posible. Entonces dije, me llamó la atención y me acordé de un texto que está en Marcos 10, y es cuando se habla del joven rico. El joven había hecho todo bien, había guardado los mandamientos, pero Jesús le pide una sola cosa, y es que venda todo lo que tiene y lo entregue a los pobres. Y eso lo entristeció. Entonces, y ahí Jesús dice algo que es lo difícil que se le hace a un rico entrar al reino de los cielos. Y todo el mundo quedó maravillado sobre esa afirmación. Y él volvía a decir, hijos, qué difícil se le hace entrar al reino al que le tiene amor o apego a las riquezas. Entonces los discípulos como que se sorprenden y le preguntan, pero entonces ¿quién va a poder ser salvo? Y Jesús ahí le hace esta declaración que es, mirándolos le dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10:27. Y ahí me llegaron de rafagazo también todas esas vivencias que yo he tenido, en las cuales he visto que si no es por la mano de Dios, no hubiese habido otra forma para que fueran posibles. Tengo un testimonio que es de los primeros que me acuerdo en mi vida, hace como unos 20 años. Yo estaba en el colegio y le agarré una sombra de maquillar a mi abuela. Parece que la sombra ya era muy vieja. Me la puse y al rato me dio una alergia terrible en el párpado. Ahora, hoy en día, que soy oftalmóloga y que sé que los párpados es la piel más fina de todo el cuerpo, sé por qué ese dolor que yo tuve en ese momento hace 20 años cuando me puse eso. Hice una dermatitis atópica, se llama, o por contacto, por el maquillaje. Entonces, yo no sabía, pero se me hinchó de una forma y me ardía como una quemadura. O sea, yo lloré y no sabía yo qué hacer. Y estaba en mi casa y yo recuerdo que que ya yo no entendía qué hago, porque ya me he lavado la cara, ya me he puesto lo que he encontrado y me arde, era desesperante. Y la oración hizo que eso se me fuera de una forma sobrehumana. O sea, son cosas que tú dices, pero ¿cómo? Sobrenatural total. ¿Cómo se te va algo así sin tú haber hecho nada por eso? Cuando el dolor ya tiene rato ahí. E igual hoy en día lo sigo aplicando y lo veo, y cuando pasan esas cosas ya uno no siente como que fue casualidad o que es fortuito, porque muchas veces nos pasan cosas así y lo tomamos como que es algo que pasó, o lo damos por sentado y no valoramos de que, oye, fue el Señor, es Dios. Las cosas que no son posibles para ti, para Dios sí lo son. El Señor obra muchas veces de manera poco convencional, y eso yo me he dado cuenta. Utiliza métodos creativos totalmente para hacer esas cosas que tú no hubieses podido de otra forma. Entonces, una historia que me llama mucho la atención en la palabra está en el libro de Jueces, y quiero que lo leamos, en Jueces 6, que es el llamamiento de Gedeón. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Más adelante habla que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo los haré salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y les di su tierra. Y les dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis.
pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Me llama mucho la atención porque Gedeón estaba haciendo otra cosa. Él está sacudiendo ahí el trigo cuando el Señor lo llama. Y le dice: ve con tu fuerza. O sea, él ni siquiera está pensando en que él puede ser esa persona que haga esto para el Señor. Pero el Señor, cuando te llama, te respalda. Y a la vez le está diciendo: no te envío yo. Es decir, no tienes por qué ni siquiera pensarlo mucho. Si yo te estoy diciendo que tú puedes hacerlo, tú lo vas a hacer. Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelva. De nuevo, más adelante, vuelve y habla de que Gedeón vuelve y le pide al Señor otra señal, porque a veces eso es algo que nos pasa a nosotros. Queremos una señal, incluso cuando oramos por algo. Queremos saber: Señor, pero ¿de verdad tú lo vas a hacer? ¿O de verdad es esto? Confírmame si es esto. Es algo típico y no quiere decir que estamos dudando. Quiere decir que queremos tener la certeza, así como Gedeón, de que de verdad tú me estás eligiendo a mí, que no tengo pues lo necesario quizá para hacer ese tipo de cosas. Entonces, más adelante, vemos aquí que Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, en el verso 27, e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, lo de la ofrenda que le había pedido, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres le dijeron: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Entonces el espíritu de Jehová, dice en el 34, vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno y los abieseritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él, envió mensajeros a Aser, Zabulón y Neftalí. Y Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y así aconteció. O sea, de nuevo, una confirmación más que le pide él. Vemos más adelante en el capítulo 7 que Gedeón derrota a los madianitas, pero aquí es que me llama la atención porque es de una forma poco convencional. Gedeón quiere armar un ejército. Típico, cuando nosotros nos piden que hagamos algo, queremos por nuestras fuerzas ceñirnos de todo. Queremos ir con toda nuestra preparación, pero por nuestros vías, por nuestros metas, por nuestros méritos. Y a veces el Señor nos va a pedir otras cosas diferentes a esas que nosotros tenemos en la mente. Pasa a veces con algún empleo que nosotros entendemos en nuestra cabeza: esto es lo que yo quiero. Pero el Señor te dice: no, te tengo uno mejor, o algo diferente, o ese no es el que está para ti. Pero nos hace falta aprender a escuchar la voz de Dios para poder tomar las decisiones correctas y saber que cuando Dios te dice esa es la decisión correcta para ti, aunque anterior a esa puerta abierta se hayan cerrado 10. Entonces,
Jehová le dice a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado, que es otra cosa que también ocurre. Si nosotros logramos algunas cosas por nuestro método, por nuestra forma, nos tendemos a dar la gloria a nosotros. Cuando alcanzamos cualquier éxito, pensamos, lo hice yo, lo logré yo soy muy inteligente, yo soy muy capaz. Y se nos olvida de que independientemente de que tengamos las cualidades y las virtudes, agradecerle al Señor que permitió y que nos dio la oportunidad. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, eran 33,000 hombres. Y Jehová le dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no va contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Aconteció que aquella noche, dice el verso 9, Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Ya para resumir un poco, vemos que cuando llegan allá, escucha que uno de los madianitas tuvo un sueño. Y en el sueño se interpreta que es que pues Israel los va a vencer. Y ya de por sí ellos lo saben. Cuando lo que el Señor manda es que aquellos toquen la trompeta. Ni siquiera le mandó a, vaya, ataca, ve, atácalos durmiendo, ¿no? Es una orden hasta un poco fuera de lo común. Que el Señor te diga a ti, haz esto, cuando tú lo que entiendes es que vas a hacer esto. Me trae a la memoria ahora cuando el pueblo de Israel esperaba el Mesías antes de que supieran que era Jesús. Y todos pensaban que iba a llegar él a destruir Roma. No estaban pensando que el reino de los cielos que Jesús venía a predicarle era diferente, era de otro mundo. No, y la libertad que él venía a dar no era lo que ellos estaban esperando en ese momento. Ellos creían que él iba a venir con espada ya a matar a todo el mundo. Y sin embargo vino a traer salvación, misericordia, gracia y tantas otras cosas. Entonces así me veo esto de Gedeón, es que quizá él pensó, con 33,000 quizás tenemos oportunidad de vencer, pero luego se van 22,000 y luego al final quedan solo 300. Y luego el Señor ni siquiera le dice, ve y decapítalos, le dice, toca la trompeta. ¿Y qué hizo Dios? Confundió a todo el mundo. Los confundió que ellos terminaron matándose entre ellos. Ni siquiera hubo necesidad de que el pueblo de Dios fuera el que los matara. Entonces esas son las cosas de Dios, que a veces tú dices, si tú lo oyes antes de que ocurra, no lo crees, porque lo ves imposible. Lo ves, no sé cuánto era aquel campamento, pero si tú ves miles de hombres, entiendes que con 300 no eres capaz de hacerlo. Y así lo vemos nosotros. Y la parte del joven rico que la quise traer a colación es porque aquí se habla de un tema especial, que es la salvación. La pregunta es, ¿quién podrá ser salvo? Y eso a veces nos cuesta a nosotros porque tenemos a nuestro alrededor gente muy difícil o gente que la vemos muy hundida en pecado o en incredulidad o en rechazo a Dios. Y a veces cuando uno ora por todo eso, duele en el alma, duele en el corazón porque uno quisiera, ¿cómo, Señor? No veo la forma de que esa persona te conozca, de que esa persona llegue a ti, de que esa persona deje esa atadura. Pero ahí vuelve al versículo, ¿no? Es que para el hombre no es posible, probablemente no, pero para Dios sí. Y algo que también lo viví con mi papá, pues no, es un testimonio diferente y más largo, pero es algo que siempre que pienso en ese versículo me acuerdo de él también, porque digo, por el hombre y sus
los estudios, la ciencia, el querer entenderlo todo, el buscarle la quinta pata al gato. Ujú. Cuesta a veces entender las cosas de Dios, cuesta aceptarlo. Día a día vivo viendo en las redes el millón de comentarios de la gente incrédula, ¿no? Y que cuestiona todas las cosas de Dios, como si lo de Dios todo se tuviera que entender. Así es, Ni Marina. nosotros a veces hay cosas que no la entendemos, pero sabemos que la hizo. Porque ahora reina un espíritu de enojo. Las personas tienden a enojarse con el Señor. Y eso lo que da pie es para que el enemigo gane terreno. Pero ciertamente, como tú estás diciendo, hay algo que desde que yo comencé a escudriñar la palabra, que me encontré con Gedeón, a mí me llamó muchísimo la atención cuando Jehová le dice, varón esforzado y valiente. Cuando Gedeón de valiente y de esforzado no Todavía tenía no. absolutamente nada, ¿verdad? Así pasó también con Moisés. O sea, Claro. tú vas a guiar a mi pueblo, pero ¿cómo yo lo voy a guiar si yo ni siquiera sé hablar? Soy tardo, soy muy lento. Ahí es donde entonces el Señor se glorifica y vemos que para Dios no hay nada imposible. Vemos un Saulo que luego es Pablo, ¿verdad? Ujú. Que yo siempre digo que si estuviera en esta época, estuviera rondando por acá donde nosotros para ver qué nos hubiese hecho. Pero todas estas cosas el Señor las permite con un propósito. Tocaste a tu papá. Yo viví bastante bien de cerca y conocí un poquito a Johnny y sé que está en los brazos del Señor. Amén. Porque en los últimos momentos de nuestras vidas, regularmente hay un encuentro con el Señor. Y recuerdo como ahora, cuando el Señor me dio una palabra para ti, que tú ibas a comenzar a escribir. Y tu mamá me dijo, eso mismo le dijo el otro día el pastor Sucre. O sea, iba a comenzar a escribir las cosas que el Señor ponía en tu mente, tus vivencias con la palabra. Y quiero que le hables un poquito, porque a lo mejor cuando comenzaste en el camino del Señor no te pasó por tu mente, nunca. Escribir, plasmar las cosas que el Espíritu Santo de Dios pone en tu vida. Y quiero que de verdad le comentes lo que ha pasado desde el año pasado o este año. Que comencé Ajá. este año. Este año, esta joven, aún teniendo muchísimos compromisos, porque ella dijo ahorita que ella es oftalmóloga, ella es cirujana de esto, de lo otro, ella no vive acá, vive en México junto a su esposo, ahora está esperando una bebé, perdón, y muchísimas cosas en el diario vivir de una doctora, pero sacó el tiempo para el Señor y saca el tiempo para el Señor, donde nosotros somos edificados con esas meditaciones y ese devocional, que pronto yo sé que ella lo va a recopilar y lo vamos a tener en la mano, no tan solo en su Instagram. Háblanos un poquito de eso, por favor, Marina. Pues la escritura siempre me ha gustado, pero no, la verdad es que no, nunca pensé que iba a estar escribiendo así para el Señor. Fue algo como que me llegó de que lo voy a hacer y voy a comenzar a escribir de manera espontánea cada día. Porque cuando pasó lo de mi papá, recuerdo que él estando en UCI decía, si yo salgo de esta voy a escribir un libro, decía, porque pues fue complejo, fueron 23 días ahí de cuidado intensivo, bien. Cuando pasó,
ya su fallecimiento y todo, que Sucre me lo dice, que usted me lo dice, yo digo, yo siento en mi corazón que probablemente sí, porque hay mucho que decir. Fue muy largo y esa experiencia de esos 23 días fue triste, lo más triste de mi vida, pero el Señor se manifestó de una manera, uy, poderosa, diría yo. Que a veces ni quiero hablar mucho del tema para que no se filtre lo del libro ya antes de tiempo. Pero entonces a comienzo de año sí siento, tengo que dar el paso, porque si no uno pospone. Puede ser cosas de uno como humano, puede ser el enemigo no queriendo que tú te pongas manos a la obra. Pero siempre había una excusa, porque cuando quiero con la computadora ponerme a escribir todo, siempre aparece algo. Entonces me propuse crear la página de meditaciones y desde la mañana preguntarle al Señor, a ver, ¿de qué hablo hoy? ¿De qué? Y escribo ahí mismo en el mismo Instagram, no lo anoto antes. Me gusta porque siento que me habla a mí, incluso lo que yo estoy escribiendo, siento que es un devocional para mí misma en ese día. Pues el versículo o a veces de una frase o algo así, pero o sea, no tengo tantos seguidores. A veces la gente piensa que todo el que crea algo en las redes sociales es porque quiere hacerse viral o porque quiere conseguir muchísimos, y a veces cuando dure un rato así que 90 personas, 100 personas, y yo digo, Señor, de estas 100 personas, ponte que me lean 10, y ponte que de esas 10 a uno le toque el corazón. Amén. Para mí está. Así es. Porque yo lo que quiero es que sea el Señor use a uno de diferentes formas, porque la encomienda de nosotros es que vayamos por el mundo y prediquemos o digamos algo, seamos de testimonio, seamos luz, porque estamos llamados a ser la luz del mundo, alumbrar en lo que sea, pero a veces puede que no tengamos tanto contacto con la gente en el día a día, o no salgamos tanto, o no la pasemos en la casa. Yo vivo en otro país, apenas estoy haciendo amistades nuevas y eso, pero a una distancia tú puedes llegarle a cualquier persona a través de la escritura, y sí pretendo en algún momento, obviamente, más, todavía sé que más, tengo muchos sueños y sé que el Señor tiene más cosas, pero pues a Él que dirija. Yo quiero que me sorprenda el Señor, ¿no? Y me lleve a cumplir el propósito que tiene con eso de la escritura. Tú sabes que yo siempre digo que le digo al Señor, el rating que me interesa, que cuando lo vea cara a cara me pueda decir, la asignación que te di la cumpliste. Porque esto no es una competencia, esto no es nada para que podamos sobresalir, sino para lo que acabas de decir. Estamos en un reino y necesitamos que el Señor nos ponga esa gracia y ese favor para empapar a otras y a otros de que Él es un Dios real, bueno, que nos llama desde antes de estar en el vientre de nuestra madre y nos dice, mía eres tú eres de gran valor, tú eres la niña de mis ojos, eres la perla preciosa. Entonces, cuando uno es pequeño, pues si no tiene unos padres que a uno le animen, le digan qué morenita más linda, esta muchachita sí es inteligente. Hay niños que aún siendo adultos llevan como esa raíz de amargura. Pero cuando uno conoce al Señor, cuando, por ejemplo, en el caso tuyo, de mis hijos que conocieron al Señor siendo adolescentes, siendo pequeños, óyeme, la palabra dice que lo instruyamos en el camino y que no se van a perder. Y esa es la confianza que tú leías al inicio, que dice la palabra, de la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo de claro. Entonces, eso es lo que pasa, que muchas veces nos desenfocamos, porque me dijeron, el Señor me dijo que voy a hacer esto o lo otro, y viene el desánimo, o por qué a esta, o por qué a este,
Y entonces yo, ¿para cuándo, Señor? Pues te digo, ¿para cuándo? Para cuando Él lo diga. Así es. Para cuando Él lo decida, para cuando Él diga, ahora es, aunque tengamos 80 años, lo celebramos. ¿Por qué? Porque vivir esta bendición con el Señor es lo que nos lleva a nosotros poder el día a día, aún en un tiempo tan difícil. Porque ciertamente estamos viviendo un tiempo difícil, pero para el Señor nada es imposible. Y muchas veces uno se desanima porque no ve las cosas antes de tiempo. Claro. Nosotros quisiéramos ver las cosas así, de que en un año me va a pasar esto. Y las cosas de Dios a veces no son así. Te sorprenden. Cuando siempre veo lo del mar rojo, cuando se abre, el Señor no le dice a ellos, voy a abrir el mar rojo. Él le dice, caminen. Así O es. sea, camine. Puede ser que, no sé en qué momento, pero puede ser que estando ahí para tocar el mar fue que se abriera el mar rojo. Así es. E igual, caminar sobre las aguas. Él no le dijo a Pedro, ven, que no te vas a hundir, te lo prometo, ¿no? O sea, camina, o sea, arriésgate, yo te estoy enviando. Y se ve difícil, pero uno tiene que actuar en fe Amén. y saber que Dios, pues es Dios. Así le dijo a Josafat. A Josafat le dijo, marchen. Pero cuando uno obedece, ahí entonces el Señor se derrama con lo inesperado. Yo siempre digo que el Señor sorprende, que el de repente del Señor es tan majestuoso. Fue lo mismo que le pasó a esta joven, a María. Ella no estaba esperando nunca en la vida quedar embarazada del Espíritu de Dios. Pero el de repente de Dios le llegó y le dijo, muy favorecida, wow, y ella obedece. Y ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esas son cosas que tienen a nosotros que llegarnos directamente al corazón y decir, Señor, se puede contigo. Y tremenda decisión, porque cada Claro. vez que yo leo eso, digo, no solo de María y del mismo José, Claro. o sea, el Señor sabía quién estaba eligiendo bien, Así es. porque digo, el tú aceptar esto implicaba en ella no solo que el marido la deje, sino que quizá la mataran, o sea, podían matarla, apedrearla por estar, no sé, por estar embarazada, porque se le fue la sospecha y iban a comenzar, porque todavía no estaba desposada. O sea, el tú decir, hágase en mí lo que tú quieras, aunque eso implique para mí toda la deshonra del mundo, porque José pudo haber sido un desgraciado, para así decirlo, pero sin embargo no lo fue, él pensó dejarla en secreto. Uh-huh. Pero eso no lo sabemos, esas son cosas que no las sabemos. Y esa respuesta de ella se ve que era una mujer de Dios, porque el tú responder así, sabiendo que te puede ir súper mal. Sí, tenía revelación, Sí. tenía intimidad, porque solamente así uno lo puede hacer. Y eso es lo que en este tiempo, más que en cualquier otro, esa palabra que ella trajo, yo la he tomado para mí. Porque como dice Marina, lo que ella escribe en sus devocionales, en las meditaciones, primero el Señor nos habla a nosotros. El Señor quiere que nos vistamos de Él, que nosotros dejemos atrás, la misma palabra lo dice, olvidando lo que queda atrás. A veces queremos vivir en un pasado todo el tiempo, el pasado ya pasó. Vamos a ese pasado darle un común denominador. Jesucristo lo enterró, lo llevó cautivo y ahora en Él yo puedo decir, soy verdaderamente una mujer vencedora y decir, esos caballeros que están ahí, yo decidí ser un hombre vencedor en Cristo, porque ahí es que está la ganancia. ¿Cuántas cosas no
decía el apóstol, eran para mí ganancias y deleites. Sin embargo, cuando uno entra a la dimensión de vivir en fe, de saber que el Señor tiene control de todo y que no hay nada imposible para Él. Llegar a esa convicción, Marina, es lo que a cada persona que quiere agradar al Señor le mantiene de pie. Y así como este título me llegó en ese momento de una crisis de alergia bien grave, que pensé que no iba a dormir, digo, no, me senté y digo, no voy a poder dormir, Señor, a ver, dice, no, para ti es imposible, pero para mí es posible. Cuando esto me llega, me recuerdo de todas otras veces donde igual he visto cosas muy difíciles. Yo después de lo de mi papá pasé por una crisis de ansiedad muy fuerte que nunca en mi vida había pasado. Me sirvió sobre todo para crearme una empatía con tantas personas que después me estoy dando cuenta que también sufren de ansiedad y que sufren de depresión y que para mí eso era antes algo muy extraño. O de alguien que tuviese algún vacío o que no tuviese a Dios en su corazón, como a veces se tiende a pensar. Y no es así, porque a veces se sale de tus manos. Y en algún momento me daba cuenta de que no se me iba esa ansiedad a pesar de la oración constante. Y digo, pero ¿por qué será? ¿Por qué pasará? Tuve que llegar incluso a tomar relajantes musculares para poder bajar ese peso que sentía yo en mis hombros, que te depositan algo que no sabes qué es. Es muy difícil, pero en momentos veía que lloraba, oraba, y el Señor ahí te trae una respuesta, te habla y te quita esa molestia en el momento que tú menos te lo estás esperando. Amén. Porque así obra Él. E igual yo lo que quiero es dejar dicho con esto, es que nunca veamos algo como demasiado fuerte, como demasiado difícil o como imposible. Al igual cuando estamos en oración por otra persona. Siempre que tengo un testimonio del año pasado igual, o de principio de este año, de un hijo de una conocida que nació y que lo desahuciaron, ¿no? De que ya se iba a morir porque tenía problemas de los pulmones y del corazón. Y en mi corazón yo sentí el deseo de orar, pero esa oración es como si no hubiera sido yo, es como el Espíritu Santo, como dice la palabra. ¿Qué oraremos, no? El Espíritu intercede por ti cuando no sabes qué conviene o qué es. Sí. Porque después de lo de mi papá yo aprendí a orar, Señor, que sea tu voluntad, porque a veces tu voluntad y la mía difieren y sucede, ¿no? Entonces yo quería orar que fuera lo del Señor, pero me di cuenta que la oración en ese momento era Él que estaba orando y el Espíritu intercediendo por ese bebé, pero yo siento en mi corazón de que Dios lo va a salvar, sorpresivamente, porque los médicos están diciendo que no se salva, pero el bebé se salvó. Gloria. E igual pasó con otra persona conocida que estaba en COVID con todo en contra para morirse ahí porque tenía mucho en coma y muchas complicaciones. Y sin embargo, en ese momento el Espíritu me lleva a orar y yo siento que lo va a hacer diferente. Y yo pudiera estar negativa porque mi papá no tenía nada en contra y falleció. Pero sin embargo, con esa persona yo sentí, yo sé que los pronósticos están feos y como médico yo lo veo, están feos, pero siento que se va a sanar o que se va a levantar y así fue. Y tú dices, ¿qué? Dentro de mí yo lo que pienso es que de verdad es que cuando Dios va a hacer algo, lo hace contra todo pronóstico. No hay ciencia humana que le diga que no al hacedor de milagros. Y te fijas que muchas veces el Señor permite que nos acontezcan a nosotros situaciones y circunstancias, pero no para que se queden solamente ahí, sino el Señor nos da visión 2020 del cielo para nosotros poder identificar qué está pasando con esa persona. ¿Qué está pasando? Cuando vino la pandemia, ya mi esposo había fallecido y yo no sabía lo que era insomnio. Yo oía a las personas que decían, es que me tengo insomnio, eso sí es malo. Hasta que me llegó el insomnio. Porque definitivamente fue un trato que Dios tuvo con cada uno de nosotros. Sobre todo porque en plena pandemia
después de 2 horas de un diagnóstico en una emergencia, mi papá falleció. Pero el Señor me dio o nos dio a nosotros el privilegio de poder orar por él, alabar al Señor, aún yo viendo a mi papá en esa emergencia con ese oxígeno puesto y sabiendo, porque me revelaba el Espíritu Santo, que mi papá estaba teniendo un momento con el Señor. Y yo recuerdo que comencé a alabar al Señor así, pero había fallecido mi esposo, luego mi papá, viene la pandemia, todo el mundo cerrado, me dio insomnio. Y yo no se lo deseo a nadie. Pero ahí yo aprendí a tener, si antes dependía del Señor, a tener verdaderamente una dependencia total. Cuando me despierto, si me despierta a las 3, yo aprovecho entonces, Señor, en tu nombre, y oramos. Y yo le digo, ven, abrázame, Señor, ven, Espíritu de Dios, abrázame. Pero es el tiempo donde nosotros tenemos que estar a la brecha. Donde esto es lo más maravilloso que nos ha pasado, poder tener una relación con el Señor. Pero tristemente, como tú decías hace un momentito, ver cómo personas se alejan cada día más y más del Señor. Y me gozo, me gozaré y me seguiré gozando de que por eso está Vencedoras en el aire. Por eso el Señor es el que nos ha respaldado para llevar las buenas noticias de salvación, porque eso es el Evangelio. El Evangelio no es complicado. El Evangelio no es complicado. El Evangelio es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque son las mejores noticias. Que Él, estábamos acá, en este lado, perdidos, y Él nos traslada por amor y por misericordia. Solamente porque esto es gratuito por medio de la fe en el Señor Jesús. Y en estos minutos que nos quedan, Marina, por favor, haz una oración por los jóvenes, para que sea el Señor derramando esa misericordia en esta juventud. Así es. Para glorificar su nombre. Gracias, Señor. Padre amado, Gracias, Señor. vengo ante ti, Señor, en esta noche, presentándote a cada uno, Señor, de los jóvenes. Sí, mi Dios. Padre, tú conoces la necesidad que hay hoy en día de ti. Todos fallamos, Señor, aún aquellos que te hemos conocido desde nuestra niñez. Hemos caído en algunas veces. Tu palabra no se equivoca cuando dice los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová levantarán sus alas como águilas, Señor. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo que necesitamos, Señor, es esperar en ti. Lo que necesitamos es mantenernos pegados a ti, Señor. Podernos arrepentir cada vez. Poder reconocer nuestras faltas, Padre. Yo te pido que tú toques las vidas, que tú toques los corazones, que aquellos que tú nos has llamado de este lado, Señor, al reino de luz, podamos ser luz, podamos ser testimonio, podamos demostrar, Señor, que podemos aprovechar los días de nuestra juventud, como dice Eclesiastés, Señor. Antes de que lleguen los días que digamos que no hay en ellos contentamiento, podemos aprovecharnos, acordándonos de ti, acordándonos de las cosas que tú quieres para nosotros, Señor, porque tu palabra es lumbrera para nuestras vidas. Amén. Porque está ahí para guiarnos, Señor, para evitarnos caer ante tantas cosas, para evitarnos tanto daño, tanta maldad que nos hacemos, Señor, cuando andamos por caminos alejados de ti. Yo te pido, Padre, que tú traigas una revelación, que tú traigas un deseo, un avivamiento, Señor, para buscar más de ti, que prendas el fuego nuevamente en los corazones, Señor, de todos aquellos mis hermanos que están alejados en estos momentos. Que tú devuelvas el primer amor, Señor, a todos los que han tenido esa experiencia contigo, pero hoy en día te han dado la espalda y se han olvidado, Señor. Te pido, Padre, por cada
padre y madre que está orando por sus hijos, Señor, que tú los escuches, mi Dios, que tú veas su oración fervorosa, Padre, que suba a tu trono, Señor, viendo que esta oración es tu voluntad, Señor, porque ningún padre quiere que su hijo se pierda, Señor, y yo sé que tú tampoco lo quieres, mi Dios. Amén. Y yo te pido que tu misericordia Gracias. los alcance, Padre. Amén y amén. Que tu misericordia llegue a cada vida, que los haga devolverse de sus malos caminos, de sus malos pasos, que el Espíritu Santo, Señor, le traiga revelación de cuando van a hacer algo mal hecho, Señor, que el temor tuyo permanezca, Padre, porque muchas veces estamos descuidados y hacemos tantas cosas por ignorancia, por descuido, Señor, porque ahora se aprovecha más el tiempo para el entretenimiento que para buscar de ti. Y yo te pido, Señor, que las cosas se reviertan, mi Dios. Así Necesitamos es. una nueva generación, una Gracias. generación madura, Señor, una generación santa, apartada para ti, Señor, que pueda hacer la Aleluya. diferencia ante tanta contaminación que hay hoy en día en el mundo. Gracias, Jesús. Límpianos, mi Dios, límpianos cada día más, Gracias. Señor, en el nombre Aleluya. poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Y si no le has dicho al Señor Jesús que sea el Rey y el dueño de tu vida, díselo y verás la diferencia, porque hay planes y propósitos maravillosos de Él para tu vida y para mi vida. Recíbele y decláralo y dile, Señor, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y quiero, Señor, marcar la diferencia. Perdóname, Padre, pero sé que contigo yo soy una vencedora y un vencedor, porque no hay nada imposible para ti. Un abrazo grande, que Dios les bendiga. Marina, gracias por acompañarnos. Gracias. Bendiciones. Fortalece el corazón, dile adiós al